Muy bien, seguimos, estamos en vivo y en directo como siempre, como todos los días, por la pantalla de América Tucumana hasta las 18 compartiendo Todo Pasa y vamos a hablar de la economía, que muchas veces es un tema un tanto tedioso, tal vez muy hablado en estos últimos tiempos, pero no deja de ser importante. Ayer repasamos lo que es empezar un nuevo mes, lo que es llenar el changuito, lo complicado que se hace. Hablamos de las segundas, terceras, cuartas marcas. Bueno, vamos a charlar de todo esto con el licenciado Eduardo Robinson, que siempre nos acompaña. Eduardo, gracias por estar aquí y por compartir el tiempo. Muy buenas tardes, Augusto. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, Eduardo, voy a empezar así. ¿Qué le podemos recomendar al tucumano hoy? Tal vez para llegar a fin de mes, tal vez para estar un poquito mejor, no sé si más holgado, pero por lo menos estar bien. Bueno, la verdad que es una pregunta difícil de responder porque, claro, como siempre se dice, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estamos empezando un año donde siempre hay expectativas, donde siempre precisamente... Bueno, la gente dice, bueno, abre la persiana del mes y empezás con aumentos, incrementos precisamente en las tarifas de servicios públicos, en los colegios privados, en lo que tiene que ver, digamos, con los gastos que va. Entonces, recurrentemente todos los meses tenemos como esa, entre comillas, bueno, más o menos incrementos y que por supuesto el bolsillo los empieza a sentir. Por supuesto la gente hoy está, te diría yo, Augusto, con cierto temor, no solamente por las expectativas, como vos decís, bueno, qué recomendación, cómo se puede acomodar, pero también hay que ser, en primer lugar, ordenarnos, o sea, hay que tener siempre, por más que sea tedioso, y a veces hasta uno tiene que hacer un esfuerzo, tener muy controlado lo que tiene que ver con los gastos, es decir, cuánto gasto por mes. Si primero tengo saber, una ¿no? familia, saberlo. Saber, Eduardo, porque muchas veces la gente no sabe puntualmente cuánto gasta. Claro. Tiene tal vez un estimativo, pero viste, dice, y este mes no sé, este tal vez llego, el otro tuve un mejor mes, un peor mes, pero bueno, porque no, yo te digo porque no sabés cuánto gastás. Yo te digo, digamos, el ABC de las finanzas personales, es decir, cuánto gastás, por ejemplo, en la semana, cuánto gastaste. Claro. Vas pasando por un bar, tomo un café, tomo una merienda, un desayuno, tal cosa, doy algo o me compro algo que necesito también. Pero ¿cuánto cuesta llevar los gastos? Entonces, punto uno, yo te diría, como para primero dar un consejo, ordenar un poco la finanza, la finanza lo que tiene que ver con lo personal, ¿no? Es decir, cuánto gasta la familia, estamos empezando las clases, vos sabés que se ha hecho un gran esfuerzo las familias para equiparlos a los chicos, a los alumnos, claro. Zapatos, comprar la mochila, comprarle los útiles el escolares, cuaderno. Es todo un esfuerzo y bueno, familias que tienen 3, 4 hijos, 2 o lo que fuese, algunos que envían sus hijos a colegios privados, también la matrícula. Entonces, primero, punto uno, ¿cuánto gasto por mes? ¿Cuánto gasto de manera semanal? Importante saber. Y después, la parte más compleja, hacer el esfuerzo de hacer una proyección de tus ingresos. Claro. Si tenés la suerte de ser asalariado, trabajar formalmente, etcétera, más o menos podés tener. Ahora, si tus ingresos son variables, por decir, mirá, yo me dedico, no sé, soy... Ahí se hace más difícil. Ahí se hace más complejo, pero lo tenés que hacer al esfuerzo. Claro. Hay mucha gente que dice, no sé, y la verdad que esas cosas a uno le dan como cierto temor de, ¿qué me voy a poner a escribir cuánto va a ingresar? Pero tengo que ponerlo, es decir, son las cosas un poco complicadas, pero que hay que hacerlo. Lamentablemente a veces cuesta, pero lo fundamental es cuánto gasto, cuánto estimo que pueden ser mis ingresos. Si mis ingresos son relativamente fijos, es más sencillo, pero si mis ingresos son variables, tengo que poner una estimación. Bien. Y en base a eso también decir cuánto me puedo endeudar. La gente está bastante a gusto, muy endeudada. Sin duda. Hay gente que viene mucho uso de la tarjeta, la tarjeta, ¿no? De crédito. La tarjeta, por ahí uno habla con el común y corriente, la gente dice, no, lo que pasa es que pago tanto de tarjeta y de repente son números muy elevados. Son muy elevados porque hay que tener en cuenta el costo financiero total. Hoy las tasas de interés están muy altas, entonces vos pagás el mínimo de la tarjeta y sabés que te va a venir duplicado
duplicado, porque el mínimo, pagar el mínimo de la tarjeta te implica que vos sigas operando con la tarjeta, pero Claro, prácticamente claro, como claro. que no pagaste el resumen anterior. Entonces vos decís, bueno, yo necesito la tarjeta porque empiezan las clases o porque necesito pagar algo, sigo operando, pero cuidado con el resumen que viene, que te va a venir duplicado, porque los intereses de la refinanciación, Claro. el pagar el mínimo es como una refinanciación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tratar de tener esa estimación de, hay gente que tiene una o dos o tres tarjetas y pago una, pero la otra la tengo todavía con el mínimo, y entonces tratar entonces a veces de no tener demasiado endeudamiento con expuesto a intereses. A veces es mejor balancear, es decir, parar, hacer un esfuerzo mensual y no, digamos, seguir incrementando esa deuda, porque lo que va a ingresarte lo vas a tener que pagar en tarjeta. Entonces vas a entrar en una vorágine de endeudamiento muy complicada. Entonces, Esa es ordenarse. La famosa bola que va girando, girando y no, la bola de nieve que y no la podés frenar después. Y cada vez es más y cada vez es más, se complica. Exactamente, se complica y entras en un círculo que es muy difícil salir, tenés que recurrir a un amigo, mirá, necesito esto. Se pone muy complicado. Entonces hay que tener cuidado, por eso digo, recomendación número 1, llevar los gastos y los ingresos de manera lo más ordenada posible. Perfecto. ¿Es tedioso? Sí, pero lo tenés que hacer. Ahora, Eduardo, quiero ir a el que por ahí está bien económicamente y dice, bueno, tal vez algo me queda en el mes a mes. Algunos pesos ahí tengo de margen. Bien. ¿Qué hago? ¿Cómo invierto? ¿Cómo puedo mejorar tal vez mi economía si tengo algún margen ahí de movimiento? ¿Qué es hoy recomendable hacer? Bien, el que tiene la posibilidad de tener, digamos, capacidad de ahorro, decir, bueno, tengo un sobrante mensual, porque la verdad hice y me queda un remanente. Bien. Yo lo que diría es siempre, Augusto, tratar de diversificar. Hoy tenés los plazos fijos, que yo te diría plazo fijo, el dólar, que son, digamos, los destinos del ahorro como los más tradicionales. La gente dice, mira, o hago un plazo fijo en el banco, o compro los dólares, o puedo también hacer algún tipo de inversión, si por ahí estoy bancarizado, en el mismo home banking, por ahí comprar, claro, y las billeteras virtuales que me están pagando algo, compro acciones, lo que sea. Entonces, si vos decís, mira, yo quiero asumir algún tipo de riesgo, porque en general siempre asumir un poco más de riesgo, tenés la posibilidad de tener algún retorno un poco más importante, yo me iría hoy, por ejemplo, más que nunca, a las acciones que tienen que ver con las empresas proveedoras de energía. Bien, acciones estamos viendo a empresas de energía. Puntualmente, esa sería la recomendación. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viviendo una turbulencia internacional, lamentable, digamos, de lo que está pasando en Medio Oriente y toda esta cuestión. Los conflictos bélicos. Exactamente, que no sabemos hasta dónde, ojalá que no escalen demasiado, pero que claramente tienen en vilo al mundo. Y entonces vos decís, bueno, si yo me posiciono hoy en empresas de energía, por ejemplo, YPF, la empresa argentina, bueno, yo creo que va a tener un gran crecimiento esa acción, porque, bueno, vienen, digamos, tiempos donde probablemente el precio del petróleo siga escalando. Entonces yo iría, digamos, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la actividad financiera. Los bancos también vienen bastante bien posicionados, entonces ser conservador muchas veces a la hora de canalizar el ahorro hacia esos instrumentos financieros que me parece que pueden tener hoy un retorno, una rentabilidad más interesante, ¿no? Bien. Eduardo, te hago la última y también para el análisis, para que lo entienda la gente, si nos vamos por ahí a la macro. Sí. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué crees que nos espera? No te digo en el año entero, pero no, tal vez mira, en los primeros meses de este 2026. Yo creo que vamos a ver una película, Augusto, similar a la que hemos visto el año pasado en materia macro. Si vos decís, a ver, ¿qué va a pasar con la tasa de inflación? Yo creo que la tasa de inflación probablemente ya terminó el mes de febrero, empiezan ya un poco a afinarse la puntería en cuanto a cuánto va a ser lo que deja la inflación de febrero, que probablemente esté muy similar a la que vino en enero, ahí del 2,8, 2,9, pero creo que la inflación va a ser un poco más baja en los próximos meses. Es decir, alivio inflacionario, pero con un salario que todavía
no le gana a la tasa de inflación. En el mejor de los casos empata con la inflación, pero que no le va a ganar. El común y corriente de la gente cae en esto de todo sube, así sea poco, pero el salario por ahí no sube para equiparar. No sube, no está subiendo para equiparar. Entonces yo te diría, y un poco relacionado con tu primer pregunta, con respecto a cuidado con exponerme demasiado a los gastos, porque no es que le voy a ganar a la inflación. Mucha gente dice, tomo el crédito, me endeudo, total con la inflación. No, cuidado que mi salario no va a ser mucho más fuerte que la inflación. Entonces, en eso también ser precavido, ¿no?